Hola Adri, Hola, Rebe, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, Bueno, bien. yo no, por alguna razón siempre he dicho Adri y yo creo que vos te vas como por Nana, entonces voy a tratar de modificar eh, Sí, es que el depende de cómo me conozcan. Entonces, al sí, inicio, si de una me dicen Nana, ya con Nana. sí, sí, puede ser Nana, Nana, ok. Bueno, em, les voy a contar que nos ha costado demasiado ponernos de acuerdo para hacer este episodio. No sé qué es lo que ha pasado, pero sí nos costó bastante. Ha pasado de todo. ¿Qué ha Siempre pasado? pasa algo. Bueno, yo me asusté ayer porque, bueno, regresé de viaje, me Ujú. llevé la compu, me llevé esta compu porque según yo iba como a, no sé, tener que pasar fotos o algo así y no lo necesité, entonces la compu básicamente fue a pasear, Ok. sí, a pasear. Eh, Ayer la encendí, bueno, la traté de encender ayer, o antier, y como que no encendía. Y yo, pues, Ujú. bueno, no, todo bien, ahí resuelvo. Yo de por si no la ocupo en estos días. Se me olvidaba que teníamos o sea, que uso esta compu para grabar el podcast. Y de pronto yo dije, no puede ser, o sea, no puedo no Ujú. grabar porque nos ha costado tanto que yo decía, o sea, de no, ni modo, en la otra, ¿verdad? Em, y, y me fui ayer como a la tienda, ¿verdad? Y yo decía, por favor, que no me digan así como tiene que comprar otra compu, ¿verdad? Y, y yo dije: "Y seguro el calor", o sea, estaba en un lugar tan caliente que fijo algo le pasó a mi compu. Luego me quedé pensando y yo dije: "De no, voy a tener que cancelar", porque luego me puse a pensar que en realidad, a ver, y esta cámara no es como la cámara, ¿verdad? Para Ajá. grabar, pero es mejor que la otra compu. Y en todos esos enredos yo decía: "¿Será que le digo a Adri o no?". O sea, ¿será que le digo que puede ser? Y yo dije: "No, le Ajá. voy a decir". Entonces ahí fue donde te mandé el mensaje como: "Hey, no tengo compu". Ajá. Y, pero bueno, ya resolví. Resultó ser que yo quebré el cable del cargador, Ok. parece, En parece ser. estos días que fue a pasear. Yo creo, o sea, es que no sé si fue cuando yo me la traje, ¿verdad? O sea, que yo como que, Ujú. para que me entraran bien todas las cosas, entonces enrollé el cable y creo que lo enrollé demasiado. Y Ujú. entonces la muchacha me explicó, porque yo le dije, le hago yo, pero ¿qué le pudo haber pasado al cable? O sea, es un cable que debería resistir, yo estaba enojada. Y me hace, bueno, ¿cómo lo enrolla usted? Y ya le enseñé y me hace, está quebrado. Y yo, Ok. bueno, gracias. Entonces, bueno, ahora tengo ahí como cable nuevo y necesito acostumbrarme a que no lo puedo enrollar como lo enrollaba. Pero Ajá. bueno, no importa. Total. Les voy a hacer otro pequeño anuncio. La cosa es que Adri y yo, bueno, Nana y yo, tenemos agendas muy apretadas, ¿eh? Entonces, no vamos a poder hablar extendidamente como normalmente lo hago con otras personas invitadas en el podcast. Entonces, lo que vamos a hacer es parte uno y parte 2 para que podamos hablar bastante. Y yo creo que también eso sería chiva porque podríamos como preguntar en nuestras redes ciertas cosas de lo que ya hemos hablado y entonces tal vez se podría hacer algo interesante, incluso como hay una cosa que es como grabarlo como en vivo en YouTube, no Ajá. sé si has visto, entonces tal vez Ajá. te iba como hacer eso. Claro. Sería chido. Pero bueno, Sí, sí. Ahí eh, vamos teniendo tiempo para meter más ideas. exacto, exacto. Entonces sí, vamos a hablar un toque como más cortito hoy, pero igual tenemos parte 2. Entonces, vamos a hablar de lo que significa un perro en nuestras vidas. Yo conocí a Nana. De hecho, la primera vez que los vi fue un perro aventurero, ¿cierto? Ajá, exacto. Y Late tenía como 6, 7 meses, si acaso. Yo me acuerdo que andaba con ropita, o sea, Ajá. me acuerdo que andaba como con o no tengo Mm, un recuerdo de que le tomé una foto, y me dijiste como: "Él se llama Late", o algo así, y ya, hasta ahí. ajá, Y aparecieron el año pasado, exacto. ¿verdad? Y hicimos una super sesión de playa, luego fuimos cayó un rayo. Em,
luego hicimos la sesión colectiva y Ujú. bueno, no, en realidad nos hemos visto demasiadas Sí, veces. sí ha sido bastante, ajá. Y ahora y lo de la beca. Ahora lo de Burger King y, sí, ha sido emoción Sí, lindo. Por cierto, no he ido a verlas. No he no ido ni llevaste a tu abuelito. iba a llevar a mi abuelo, pero llegué y estaba lloviendo Ah, demasiado, y sí. yo dije: "No, ¿cómo lo voy a sacar así?". O sea, porque yo lo que quería era que él se tomara una foto con las fotos. Entonces, yo digo: "Bueno, no, el sábado, vamos a ver si mañana Ajá. hace clima como ahorita está", entonces ya sí lo puedo llevar. Pero sí, entonces, tal vez podríamos, no sé cómo comenzamos, es que los perros son lo mejor que hay en este mundo. Sí, en realidad, bueno, yo desde pequeñita siempre he tenido perros. Y ¿Ah, sí? eso, pues, es culpa de mi mamá y mi papá, que ambos son amantes de los perros. Ay. Y como vivimos con mi abuelita durante muchos años, ella era Ajá. la típica de si le falta un perrito, necesita un perrito, y si algo le pasó a ese perrito, le doy otro perrito, y en esas, ¿verdad? Ay, ¿en Sí. serio? Entonces, con mi abuelita, pues, que el perro, que el gato, que los pollos, y en esas pasábamos teniendo así como el montón. Entonces, ya cuando ya me casé, yo le decía a mi esposo: "Es que nos falta un perro en esta casa", ¿verdad? Y Puesto. el otro era como: "No, no, pero que para andar más tranquilos, que no sé qué, no sé cuánto". Y eso fue hace ya tamaño rato. Ahí tuvimos un golden y uno mixto, un sahuetito pequeñito. Ya ellos pues, pasaron al cielo de los perritos. Ay, Y ya luego sí me tomó como demasiado tiempo ver si volvíamos a tener una mascota o no, porque uno dice, o sea, es que uno sufre demasiado. La forma en la que murió el Golden, Nico, fue por un cáncer y la verdad es que lo sufrimos de una manera que eso era así como la familia completa estaba en la depresión absoluta. Lo tuvimos que dormir, pero fue en la casa de mi mamá, entonces todos alrededor del, bueno, pero fue, vos sabes, es súper lindo. traumante, Pero qué es, lindo poder, sí, haber estado con él todos, sí, ajá, ajá. sí, sí, sí. Sí, fue feo igual, porque uno ahí como sosteniéndole la Pues, patita, tratando de hablarle, y que le dicen a uno como mantenga la calma para que él no lo sienta. Yo, pero ¿cómo voy a mantener la calma, verdad? O sea, es como imposible, pero toca. Igual, ujú, toda esa noche previa a que lo durmieran, yo puse una colchoneta en el suelo y traté como de dormir a la par de él, porque le daban unos ahogos muy feos, y ujú. cada vez que yo me quedaba dormida, me pegaba con el hociquito por la mano, como para Ay, despertarme, y yo ya así como todo el susto, y me imagino que el mismo miedo que él sentía de no poder respirar bien. claro, Entonces, ya después de todo eso y volver a tener una mascota, fue como, pensémoslo no, bien, porque sí, 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 es una cuestión bastante complicada. Pero luego a mi esposo se le metió de que él quería tener un salchicha, y no sé si te acuerdas, había salido un anuncio en la tele, no me acuerdo de qué, pero salía un salchicha que se llamaba Trueno. Entonces, cada vez que él veía ese anuncio me decía: "¿Ves? Ocupamos tener a Trueno", y era un salchicha negro. Y yo: "Ay, no, salchicha no, porque un salchicha?". O sea, a mí no, no, esa raza como que nunca me ha llamado la atención, ¿verdad? Y en esas. encantan, a mí me Así. encantan, Ajá. No, yo encantan. era, no, salchicha no, y aparte que yo también era como de: "No, yo quiero un perro grande". Y él me decía: "Pero con lo que nos costó con Nico y todo". Yo, Mm, entonces ya después seguramente fue tanto lo que me dio hablando de los perros salchichas, que luego yo decía: "Ay, quiero perros salchicha, qué lindos que son". Y eso que cuando ya quieres algo es lo único que te sale en la calle. Entonces yo decía: "Necesito y perros más en salchicha". redes, ¿verdad? O Sí, sea, si lo estás exacto. pensando, ya de pronto empiezan a salir anuncios así Ajá. y reels de salchichas y cosas así. Sí. No, A y mí esa ahí, raza siempre me ha llamado la atención, me dan, o sea, es que me dan mucha gracia. ajá, Divinan y como son, me dan risa. ajá, Y cuando yo conocí a Diego, yo creo que él siempre ha sabido que a mí me gustan los salchichas, y en algún momento yo le dije como: "Ay, es que, ¿por qué no de un salchicha?", ¿verdad? Y me ajá. decía: "No sé, es que el tema de la espalda, ¿verdad?, y todas esas cosas". Él sabe en lo que se mete. Exacto, para los que Ujú, no saben, mi ujú. novio es veterinario, y entonces, yo así como: "Bueno, pero no, o sea, es veterinario, o sea, todo bien". No, no lo Pe puedes engañar. Sí, 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 no, o sea, era imposible. Y lo que en algún momento pensamos era un arlequín, ¿verdad? Eh, no me acuerdo al final qué pasó, ¿verdad? O sea, a ver, hemos querido un montón de cosas, bueno, no cosas, qué feo, hemos querido
convivir con un montón de perros diferentes y gatos, y a veces decimos: "Qué ganas de un", y, o sea, no pasa, Ajá. ¿verdad? Aquí ya esta casa está llena. Entonces, pues no ha pasado. Creo que en algún momento, no, mentira. Vimos uno de los que parecen como un señor, que son como es un ¿Pelo salchicha, duro? sí, que es de pelo Ajá, duro, pero que ajá. son Sí. es un señor, son un señor. Entonces, en eso, en algún momento, él me dijo: "Okey, si te topas con uno así, no me tienes que preguntar. O sea, no Ajá. digas así ya, que entre a la casa". Y yo: "Perfecto". Y, creo que me puse a buscar, pero era así como: "No, en estos Ujú. momentos no hay, no sé qué", y así, para ese momento no teníamos 4 gatos, teníamos creo que 2. Y, luego aparecieron las gatas, que por cierto, están muy calladas y creo que se metieron, ¿saben toque? Sí, es que está lloviendo, ¿no? No, vamos a ver. Alba, abrí, tomen. Es que se metieron, bueno, vos has venido aquí a mi oficina, Ujú. está la pecera y abajo, eh, hay como es un mueble donde yo meto ahí como equipo y están los Ajá. filtros de la piscina de la pecera, y dejé abierta una de las cosas y yo vi como que se metieron, pero yo dije: "Ahorita salen", pero Y no han salido. no han salido y están peligrosamente, calladas, pero bueno, no les va a pasar nada, ahí saldrán. Em, ¿Qué estaba diciendo? Se No me ignora de los durante el último uy, minuto, pero puedes Alexa. escuchar todas tus solicitudes en Y yo, ¿qué es esto? Alexa, no me ponga atención, silencio. Puedes conectarla. Qué miedo, ni siquiera le estaba hablando a ella. Bueno, al Eh, menos no contestó algo extraño. así como, sí, todas las veces que habló mal de Adriana. Hay Sí, alguien detrás suyo. qué miedo. Pero bueno, no, volviendo al tema de lo que significan los perros en nuestras vidas. Yo creo que es vacilón que vos digas eso, que vos sos así por tus papás, porque yo creo que también está la otra opción, ¿verdad? De que sean papás súper perrunos y súper de Ujú. animales, y que uno crezca y no diga, Sí, jamás. o sea, no Ujú. sé, harto, ¿verdad? Entonces, qué vacilón como que ellos sí pudieron pasar ese amor que ellos tienen por los animales hacia Ajá. vos. No sé si tenés hermanos o hermanas. Bueno, sí tienes una hermana que se va a No, casar. tengo un montón de hermanas. En total, digamos, por el lado de mi papá somos 8, por el lado de mi mamá somos 4 mujeres. Tenés 11 hermanos. No, no, somos 8. En total Ah, 8. Ajá, ajá. Dios mío, Y ¿qué yo, es no, 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 ya con eso? 8 es bastante. Pero yo Guau. soy la mayor. Y por el lado, sí, por el lado de mami somos 4. Y las 4 somos así como de igual, nos gustan los animalitos. A la menor lo que le gusta son los gatos, entonces ella tiene una gata que la habíamos encontrado en un cafetal, que íbamos un día, era un aguacero, íbamos pasando por un cafetal, y en eso que cuando pega la luz en una caja, yo veo que algo se mueve, y yo, ¡ay! Con mi esposo, pare, pare, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y le digo yo a mi hermana que viene atrás, la que me sigue a mí, Caro, bajémonos para ver qué es, y me pongo a revisar, y fue que dejaron a 2 gatitos bebés Más. metidos en una caja llena de masking, pero como llovió, se lograron escapar porque la caja se mojó. Entonces, como pudimos, yo me puse a uno encima, mi hermana se puso al otro, me acuerdo que yo andaba con un abrigo blanco, imagínate cómo quedó. Entonces, nos lo llevamos, conseguimos que al macho lo adoptara un amigo de mi hermana, Carolina, y el otro, la otra, que es Missy, se supone que también le íbamos a poner en adopción. Y mami, como, sí, sí, porque aquí gatos nunca, aquí solo perros, ¿verdad? De hecho, nunca hemos tenido un gato, así como que dijéramos, queremos un gato. Ujú, ujú. Y ¿cómo es que se llama? Y como que ese mismo día la historia de mami es de que Missy se le subió en el regazo y se le durmió ahí y mami dijo, me escogió, ella se quiere quedar aquí. Borren esa publicación que yo no la voy a dar en adopción. Qué Y al vacilón. final terminó siendo de mi hermana Mariana, entonces ahora la conexión es Mariana Missy. Sí, 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 sí. O sea, yo creo, a ver, y me pueden contar si no es así, pero creo que la mayoría de las veces uno no es que quiere un gato. A ver, bueno, yo en estos momentos podría tener un gato más. Em,
o varios gatos más, pero, digamos, de los clientes que yo tengo con gatos, creo que no hay ninguno que fue así como, qué ganas de toparme un gato en la calle, Ajá, ¿verdad? O sea, como que nada más llegaron y dijeron, bueno, voy a tratar de buscarle casa y por allá se enamoraron, ¿verdad? O exacto. sea, porque a mí me pasó con Auri también, fue así como, ahí están. Algo sonó. ¿Lo escuchaste? Sí. Okey, están ahí adentro, voy a abrirles. O sea, porque se encerraron así. Ujú. Señora, ¿qué están haciendo? Salgan. Ya, bueno, ya. Algo están cazando ahí, yo no sé. Este, que, la historia de Auri. Sí, que, yo nunca a ver, yo llevaba ya juntada como no sé cuánto tiempo, y Diego venía, con 2 gatos ya. Ajá. Yo nunca, jamás en la vida, o sea, en mi familia full perros, ¿verdad? O Ajá. sea, era como, no, Sí, el gato también. traicionero, el gato no sé qué. Ajá. Y recuerdo las palabras de mi abuela una vez que me dijo: "Vea, usted no puede confiar en nadie que tenga gatos". Me decía eso y yo: Ajá. "Está bien". Y no sé si esas palabras como que a uno se le van como muy ahí al inconsciente, entonces Ajá. siempre fue así como, no, es que los gatos no me encantan, ¿verdad? Y como que, les andaba como un toque de lejos porque sí me daban un toque de miedo. Em, cuando conozco a Diego y me dice como: "Hey, es que si yo tengo 2 gatos", y yo: "Okey". Y yo: "Bueno, todo bien". Ujú. Los conocí a don Ramón y a Lolita, y todo bien. Luego, cuando me cuando nos pasamos a vivir juntos, ya era convivir con 2 gatos que yo no tenía idea, o sea, nada de gatos. Ujú. En serio, de saber de que yo digo: "Sí, bueno, hay que limpiar las arenas y eso", pero es que es otro cassette totalmente, otro, Ajá. ¿verdad? O sea, yo estaba hecha a los perros. Y, luego ya a los años que aparece Auri, que igual, o sea, a mí me parece, no sé, o sea, yo creo que soy un poco creyencera de Ajá. ciertas cosas como místicas, pero yo siento que esta gata, em, no sé, como que la vida me la puso así al frente en un momento como bien difícil de mi vida, porque en la propiedad, bueno, sí, vos has venido, Ujú. eh, vos has visto, está o sea, la propiedad es bastante grande, el jardín es bastante grande, los perros andan por ahí siempre y ellos no dejan como que ningún bicho, nada, entre a la propiedad, ¿verdad? O Ujú. sea, cualquier cosa que entra, lo matan. Y esta gata era así, era una bebé y Sí. estaba durmiendo ahí en unas llantas que tenía Diego en el garaje. Ujú. Ahí es Ajá. donde duermen los perros. En las noches ahí a veces duermen. Y entonces yo no tengo idea cómo no la mataron, porque ella De empezó a hecho. llorar. Yo no la escuché, Diego se levantó y me dijo: "Hay un gato". Y yo: "No creo". Y él tiene, o sea, Adri, no te explico. Yo creo que ya ahora sí ya yo escucho gatitos a lo lejos. Ajá. ¿Verdad? Pero yo, o sea, ese registro de sonido yo no lo tenía, ¿verdad? Exacto. Y, porque una vez también nos pasó, andábamos ahí en Barrio Escalante, y íbamos caminando por el Parque de Francia, y de pronto se queda así, hace: "Hay unos gatos". Y yo: "Aquí alguien tiene un gato". Y se puso a buscar, y sí había un Ajá. muchacho que andaba como regalando o vendiendo unos gatos ahí en Parque de Francia. Pero, o sea, él es como súper Ujú. bueno con esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la escuchó y me la dio y me dijo: "Bueno, hay que buscarle casa", y yo: "Bueno, okey". Y empecé a buscarle casa, y de hecho ya tenía como la opción de una casa. Ujú. Cuando le dije a él, como a los días, como: "Bueno, ya la gata, ya le conseguí casa", y me hace: "La gata es suya". Y yo: "De no, usted me dijo que la dieran opción", pero Ajá. ya vivíamos juntas, ¿verdad? O sea, ellas dormía aquí conmigo, Ay. este, pasábamos todo el día juntas, Ujú. todo el día juntas, y según yo, estaba buscándole casa, pero creo que estábamos ahí formando un vínculo, ¿verdad? Que Ajá. no sé, y luego yo creo que con todos, ¿verdad? O sea, con todos los perros y ahora, bueno, en mi caso con los gatos, eh,
creo que se forman vínculos diferentes, ¿verdad? O sea, yo Ujú. no podría decir como que uno los q bueno, no, a ver, hay algunos que sí los quiero más que a los otros, no Es importa. que todos tienen su bueno, en el caso de los perros, su personalidad es diferente y uno conecta con ellos de diferentes formas. Exacto, Ujú. exacto, exacto, como que hay son vínculos diferentes, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, em, bueno, y ahora vos, creo que estoy hablando más, de lo que debería estar hablando y vos sos mi invitada, pero bueno, Tranqui. em, que vos que tenés 3 sabes que, em, son, no sé si, bueno, yo lo que espero es que todas las personas que nos están viendo tengan perros o tengan gatos, ¿verdad? No creo que Ujú. una persona que no le interese, este tema nos vaya a ver. Entonces, no tengo que explicar, que los animales sienten, que tienen sus personalidades y todo esto. O sea, eso ya démoslo por sobreentendido. Em, pues, me imagino que vos conectas con Latte en algunas cosas, tu esposo en otras cosas con, no sé, Moca, y, o sea, Ujú. como que y también en ciertos momentos, porque a mí me pasa, digamos, que si vamos a ir a la playa, es que vamos con Arturo y con India, ¿verdad? O sea, no Ujú. hay como, ¿será que llevamos a Vicente? Está muy viejito, ¿verdad? O sea, ya Es la que ya uno última. sabe qué va a disfrutar y qué no, que no los Ajá. empiece a conocer. Ajá. Entonces, por ejemplo, Eh, no sé, que si voy a donde mi abuelo, yo sé que los que disfrutan más son, igual, India y Arturo, que son los que aman el carro y aman todo esto, y o sea, Ujú. India lo pasa, pero demasiado bien. Em, Cuando yo estoy en mi oficina, yo al que tengo es a Vicente, ¿verdad? O Ujú. sea, entonces es como, son como vínculos diferentes. em, Siento, y aquí, bueno, vos que tuviste, perros ya mayores o enfermos, que los viejitos o los que están enfermos, yo no sé, pero el vínculo como que se hace súper Sí, estrecho. es muy fuerte. Es, yo, no sé, yo en serio, bueno, Diego dice que Vicente y yo somos un solo ser, ¿verdad? Em, Porque de verdad yo es que lo veo a él y yo digo, es que le duele, algo le duele. Ajá. O, Y es que no, te hablan por medio de la mirada y por, no sé, o algún gesto, algo que hacen diferente, y uno dice: "Tiene frío, no sabe, tiene hambre, no sabe, ¿qué le pasó?". sí, Y yo no uno: sé si habrá "Pero dígame qué es lo que tiene, dígame qué es lo que tiene", y uno tratando de identificar. yo no sé si hay una explicación científica, posiblemente sí, ¿verdad? O sea, el Ujú. tío Diego nos puede decir, eh, pero yo siento que es que hay una comunicación ahí como no verbal, Sí, totalmente. que nada más sus humanos o con los que tengan un vínculo estrecho, pues lo entenderán, ¿verdad? A mí me Ujú. pasa con Auri, que a veces ella se pone a hacer ciertas cosas y yo, ay, lo que quiero es ir al baño. Y Diego, Ajá. no. Y yo, sí. Quiere ir al baño, debe ser que la arena está sucia o algo. Y tal vez no es eso, y tal vez cuando me ve limpiando ahí la arena dice: "Ay, voy a ir al baño", pero, eh, no sé, y no Sí, sé, es que es algo, no sé. Sí, es algo raro, es algo muy muy de uno muy con de ellos. uno. Ajá. Exacto, exacto. Y yo creo que, a ver, a mí hay clientes que me han contado cosas que yo digo: "Uy, qué fuerte", porque ya eso es, o sea, así tipo de fue una que me dijo, no me acuerdo exactamente cómo fue la historia, pero ella casi tuvo un accidente. Iba manejando, que ella venía manejando y no sé cómo fue el asunto, o sea, la peor historia, ¿verdad? Ujú. Pero como que casi choca y se iba a golpear la cabeza o algo Ajá. así. Ella, bueno, se salvó, se fue a la casa y demás, y cuando llegó, la perra había tenido como un súper golpe en la cabeza, de alguna forma, y ella dijo, o sea, esta perra me Ajá. Ajá. está, historias así que yo digo, qué fuerte, ¿verdad? Ujú. Em, hay muchas cosas que también, bueno, que me han contado. eh, Está la gente esta que hace,
que se comunica con los animales. Ajá. ¿No? O sea, yo nunca lo he hecho, em, me da como cosa, porque no sé, no sé, me da cosa. Pero tengo clientes que lo han hecho y me han contado cosas que yo digo: "Ah, es que no hay otra forma de saber eso". O sea, Ajá, como cosas exacto. que yo digo, esto, no Sí, sí, sé, es muy fuerte. se explicaría científicamente, ¿verdad? Ujú. Eh, y es que, no sé, ellos son como muy mágicos, Sí, como es como de hecho, hasta en el caso de cuando uno padece de algo y alguna de las mascotas de la casa también lo tienen, porque bueno, eso acá es un vacilón, digamos, mi conexión más fuerte es con Late, pero Late es uno que es súper alérgico a la vida y mi esposo es alérgico a la vida. Y en el caso de Nutella, es que ella padece de gastritis y yo full padezco de gastritis. Entonces, cuando ella empieza a padecer de gastritis, yo estoy fatal de la gastritis también. Y siempre es así como que, y yo, pero ¿quién le copia a quién, verdad? Suave un toque. exacto, Entonces, sí, es como que tengo que empezar yo a tomar algún tratamiento o que me inyecten o algo, y la pobre también en el veterinario, que le hagan su tratamiento, tener cuidado con las comiditas, y yo también, y así. sí. Sí, sí, no, eso yo sí lo he visto y digamos, yo lo vi un poco cuando mi abuelita le diagnosticaron con demencia y ya las cosas como que empezaron a irse un toque Ujú, para atrás, ¿verdad? Cuerda vivía con ellos, y de pronto como que yo la veía con las mismas cosas y yo decía: "¿Qué ajá, es tan raro?". Y yo decía: "Ay, no sé si tal vez sí es como idea mía", porque como tengo tan presente lo de mi abuela, ¿verdad? Como que ajá, empezar a relacionar cosas o algo así, no sé, pero sí he escuchado 1000 cosas, ¿verdad? Como que ellos, como que atrapan esas malas energías y de enfermedades y de las ujú, personas que ellos quieren, ¿verdad? Como que las atrapan, no sé. O sea, lo exacto, he leído, lo he visto, tal vez. No sé, es complicado de explicar, yo no sé. Supongo que depende como de las creencias de cada quien, ¿verdad? Yo exactamente. quiero creer que, las conexiones que tenemos con ellos van más allá de, yo le doy la comida y ya, ¿verdad? O sea, y lo mantengo con vida. O sea, Ajá, siento que es algo realmente superior y yo lo veo en cada sesión. O sea, es que en cada sesión yo veo cómo las personas están conectadas con sus animales y yo digo, o sea, es que es una locura, sí. Y locura. esos ojos de amor que tienen las mascotas para con el dueño es increíble. Sí, 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 sí. Y, pero, bueno, y ya que he hablado tanto, sí te voy a preguntar algo. Contame cómo fue lo de Moca. Yo creo que ya me lo Bueno, habías contado. sí, con Aquí. Moca, bueno, la tenemos desde marzo, que en realidad me puse a pensar y yo, wow, yo siento que tiene acá un montón de tiempo y no, o sea, en realidad ha sido muy poquito, pero por hecho se ha acomodado súper bien. Creo que por eso es que uno siente que ya lleva un montón de tiempo con ella. Eh, una de las personas que me había como ayudado a contactar para que nosotros tuviésemos a Nutella, porque Nutella también llegó ya un poquito mayor, no tanto porque era apenas 4 meses, Sí, pero digamos que manteníamos la comunicación y por eso todavía ahí tenemos un chat y toda la cuestión de que Nute aquí, que cómo está Nute. Em, entonces ella empezó a escribir que había una hermana de Nute que la estaban dando en adopción y en eso me dijo cuál era, que en esos momentos se llamaba Olivia, y nosotros a Olivia la conocimos cuando habíamos ido por Nutella, que de hecho cuando fuimos esa vez a conocer a Nute, la que nos besuqueó más fue Olivia, justamente. Entonces, de hecho, Adrián me decía, ay, es que Olivia es demasiado tierna, y yo, ay, sí, va, qué cosa más linda, y que no sé qué, y Nute fue muy tierna también, pero ella era exageradamente tierna, sí, pero besuqueó nada increíble. Entonces, cuando me cuentan a mí que están dando a Olivia en adopción, llego yo donde mi esposo y yo, flaco, a que no sabes a quién están dando en adopción. Y me no, dice, ay, ¿a quién? No me diga, ¿verdad? Y yo, ay, no, imagínate, o sea, es Olivia. Le digo, yo me sé, ¿qué? Olivia, no, pero ¿cómo le vamos a decir a Olivia que no? Y yo, bueno, que conste, ¿verdad? Usted me está diciendo, entonces le voy a decir, porque eso fue como un miércoles, una cosa así, ujú, les voy a decir que el fin de semana vamos a ir a verla para ver cómo se da todo. ajá, ajá, Y entonces di sí, o sea, los 2 íbamos como muy felices de que di sea como sea era hermana de Nutella, que ya la habíamos llegado a conocer cuando tuvo 4 meses, y ya cuando nos la trajimos venía bastante tranquila, un poquito obviamente nerviosa con el carro, ahí como que jadeaba, no sé qué,
nos bajamos en Zarcero, la pusimos a caminar ahí con la correa y la pecherita nueva, y ella andaba súper realizada, ¿verdad? Se veía demasiado feliz. Y cuando ya llegamos acá, pues los presentamos afuera. Late es que Late no les da como mucha bola, entonces fue como que la olió y ya. Y Note la aceptó, pero no dejaba que se subiera a la cama de nosotros. Sí, o sea, ella trataba y Note de una vez se le ponía que no, que aquí no. En todo lo demás sí, pero en la cama de mis papitos no, digo yo, ¿verdad? Entonces yo le decía, flaco, hay que darle chance, ¿verdad? Ella es la que va a ir ahí como marcando cuándo sí, cuándo no. Y ya a los días vimos que la dejó subir, se fue como, ah, ya la aceptó bien. Pero siempre por dicha se han llevado bastante bien, o sea, sí, sí, es demasiado tierna, ella es demasiado, demasiado tierna. Tiene unos ojitos que, bueno, Sí, a uno lo sí, bueno, enamoran. son ojos de salchicha. Sí, exacto. Y Son fuertes. ella está enamorada de mi esposo, o sea, los Ah, primeros días, él daba un paso, ella daba un paso, él se devolvía, ella se devolvía, y yo, ¿pero qué es esta pegazón? Y me decía, ve, ya sabe lo que se siente, porque usted es igual con Late. Y yo, "Bueno, está bueno, bien". sí, eso es también todo un tema, ¿verdad? Ajá, exacto. Y ahí, a mí me estaba diciendo Diego, me haces que vos no estás y están conmigo, pero ya Ajá, cuando yo estoy es así como, mamá. chao. Sí. Em, entonces es vacilón porque yo no sé si es que ellos sienten como que uno los necesita más de alguna forma, ¿verdad? O no sé, o la energía de uno como que va más acorde con Sí. su energía o no sé qué será, pero siempre hay una tendencia. O sea, yo he hecho las preguntas que yo hago a mis clientes antes de sesión, yo les digo, bueno, ¿con quién es más pega? ¿Quién? ¿Verdad? Ajá. Porque ahí ya uno se va dando cuenta de cómo andan los vínculos y eso pues, como estoy obsesionada con eso, entonces es muy chiva como ver cómo ellos escogen, porque yo creo que no Sí, es como que uno de pronto dice, bueno, me voy a dejar ¿verdad? O sea, para no pasa nada, así. no, no. Sí, No, pero porque de bueno, hecho Nute es muy independiente, pero Nute tarda en estar enferma y ella solo quiere estar conmigo. Y entonces si yo me levanto, ella va y me busca, me empieza a empujar con la nariz y yo sé que es para alzarla y que la lleve a la cama y me quede con ella, porque si no, entonces otra vez me vuelve a perseguir. Pero cuando está bien es un alma libre. sí. Pero bueno, ellos sí son, bueno, o Late sí es como más peguilla. Lates, uf, de hecho, ahorita que estoy acá en la oficina, él está acostado aquí a la par mía. Las Sí. otras dos están allá en la cama en mi cuarto, pero él está aquí a la par. Sí, sí, es vacilón porque, de hecho, para la sesión colectiva que hicimos con los salchichas, yo decía, Ujú. están pegados a la Sí, persona. exactamente. Porque la anterior que yo había hecho era con los Goldens y ellos Ajá, están pegados a una bola. O sea, no es a una persona. Entonces, fue en ese aspecto un poco más sencillo con los Golden porque, ¿verdad? O sea, solo estaban los perros y detrás de una bola, solo había una ajá. persona. Con ustedes sí fue un poco más complicado porque estaban todas las personas y ahí Sí, estaban todos los perros. Y como son tan pequeños, ¿verdad? Entonces también ajá. entendí como que es Sí, vacilón. sí, era muy fácil taparlos y nos quedamos ahí, y cuando creo que en un momento dijiste: "Córranse a todas las personas", pero desaparecieron los perros también. O sea, Sí, todo se fue. es muy vacilón porque sí son bastante pegas. Estoy tratando de Ajá, acordarme, a ver, de otras sesiones que yo ya haya hecho con salchichas, pero sí es el típico de que buscan a sus personas, ujú. ¿verdad? O sea, como, ¿dónde están? ¿Verdad? Y de hecho, yo creo que también en la sesión de Burger King fue un poco así, ¿verdad? O sea, que Ajá, él estaba ahí con vos, entonces está tranquilo y todo exactamente. bien, todo está bien. Em, pero sí, es muy curioso cómo escogen a sus personas. Sí, por eso luego también uno termina siendo tan pega con ellos, o sea, ellos son tóxicos con uno y uno se vuelve tóxico con ellos y al final ya. Es una relación totalmente Sí, tóxica. por eso es que es como, si tenés un salchicha, no te vas a quedar solo con un salchicha, vas a querer tener más. Sí, ¿ustedes considerarían tener un cuarto? Ni Ya siquiera sería, estábamos considerando tener un tercero, pero o sea, pasaron puede cosas. ser.
pasaron Sí, cosas. no, Fueron digamos, cosas dentro de lo que uno considera, o sea, yo diría que no, porque en realidad hay que dedicarles su tiempo y su atención y demás. Y algo que nos ayuda mucho es que ambos trabajamos desde la casa y podemos ponerles mucha atención, pero aún así no es lo mismo porque hay que estar atendiendo reuniones y demás durante 8 horas. Pero al menos en cuanto a espacio y demás, o si saliera alguna circunstancia, me imagino que uno no lo analizaría. ¿Para qué te voy a decir que no? Si luego dice, Exacto. Y yo Adri como pero sí, 8 salchichas. yo no. No, sí, sí, pero por el momento estamos bien con 3, que ya la vida Eh, no me mande más. Porque, bueno, ellos me dijiste que Late es súper alérgico. Él tiene una dieta especial. Es que él es alérgico a la mantequilla de maní, por ende, no, es a la soya, por ende a la mantequilla de maní, porque la mantequilla de maní tiene soya. Le tuvimos que hacer exámenes de alergia que le mandan a Estados y luego los devuelven. Es alérgico a los ácaros, entonces, ¿cómo sé si los ácaros están en el mundo entero? Sí. Tengo que estar lavando las cosas a cada rato y es un vacilón porque tal vez a mí se me olvida que tenía que lavar tal cosa y yo empiezo a ver que se rasca y yo, ay, sí, mi amor, tengo que poner a lavar las cosas, ya sé. Y Sí. hay algún tipo de zacate que también le da, pero todavía no sabemos cuál porque él pasa en diferentes tipos de zacate y de un pronto a otro algo le pasó. Y si lo pica una hormiguita, cosa seria. ¿En serio? Por eso la vez pasada se ha llenado como de un montón tipo de espinillitas blancas en toda esta parte del Ajá, pecho. ajá. Y de una vez al vete, que lo inyecten y empezar a traer el cuidado y pastillas por varios días y así. Sí, sí, Sí. el tema de las alergias es complicado aquí. Bueno, Vicente es también alérgico. Yo creo que a algo en el exterior no sabría qué hacer, porque digamos, él pasa, si yo, o sea, pasa mucho tiempo adentro ya, ¿verdad? Porque es un adulto mayor. Y cuando yo lo saco a que vaya al baño, es pero inmediato que empieza a estornudar. Ah, ¿en serio? Entonces yo no sé si es como el cambio de temperatura Ah, puede ser. o el zacate, o sea, no tengo idea qué es, pero ahora ya es más como estornudo. Mm, Se rascaba mucho, pero yo no sé si ahora, como le cuesta un toquecito más ya ¿Cuánto moverse. tiene Vicente? Ush, no sé, yo siento que yo llevo años diciendo que tiene entre 15 y 17 años. O Sí, sea, es que sí, es bastante mayorcito. está grande, o sea, pero él Sí. llegó ya a la vida de nosotros ya siendo un adulto mayor, ¿verdad? Ah, sí, ajá, Este, de como que no, está ese tema de que no tenemos realmente la historia de él, ajá, ¿verdad? O sea, vos puedes decir como, sí, bueno, es que Lata empezó con sus primeras cosas en, ajá, ¿verdad? Como para dar una guía y saber más o menos como por dónde va la alergia. Nosotros no tenemos idea, no ujú, sabemos. Y a como llegó él, no se veía como que alguien se había preocupado por él, ¿verdad? O sea, no. ujú, Entonces, en algún momento yo consideré como lo de las pruebas de alergia, pero al final no lo hicimos. Y luego, cuando a mí me descubrieron que soy alérgica a la vida, ujú. em, yo no sé por qué. Bueno, a él lo que le daba, pero, o sea, porque al late lo que es que se brota. Se brota. Ajá. Vicente lo que le daba era que de un día para otro se le hacía la nariz así. O sea, se De le hacía así. verdad, como que se inflama tal vez, ¿o? Ajá, se le inflamaba, las orejas, Mm. orejitas así, ¿verdad? Ay, pobrecito. Inflamaban, entonces se le hacían así para arriba, se le inflamaban como todas las articulaciones, se ponía, pero, o sea, era Ajá, terrible. Y, y entonces recuerdo que, pues, de empezar a ver qué era, ¿verdad? O sea, y era como, creo que Diego le hizo hasta biopsias y cosas y, o sea, no había nada. Y, y pasaba, cada cierto tiempo le pasaba y luego ya nada. ajá, Y la última vez que le pasó, yo estaba con esto de las alergias y yo, el gluten, es el gluten. Y yo dije, ajá. "Eso era el gluten". Nos pasa exactamente lo mismo. A ver, yo no me inflamaba, ¿verdad? Ajá, ajá, pero sí, o sea, Decía, hay personas a las que sí. sí, yo tiene que ser esto. Y recuerdo que, pero así ni lo analicé, yo nada más dije, él es alérgico al gluten, él es celíaco. Y entonces recuerdo que llamé a Diego y yo, hey, es que yo creo que lo que le da alergia a Vicente es el gluten, entonces para ver si me podrías traer un alimento diferente. Y fue así como, mm, o sea, no estoy tan seguro que sea eso, ¿verdad? Ajá, Él tiene razón porque él es veterinario,
pero yo estoy totalmente, absolutamente convencida de que es el gluten. Em, Tu eh, sentido arácnido te indica que yo dije: "Esto es el celiaco". Y, de hecho, o sea, y Diego, ay, es que tan complaciente, recuerdo que llegó y con una bolsilla y como, bueno, ajá, es sin granos y no sé qué, pero y yo no sé, y yo, eso es el problema de él. ajá, ajá, Y y estaba súper bien, no le he vuelto a pasar. Em, Hubo un periodo donde yo le empecé a dar como unas galletitas y yo no me a mí se me olvidó, o sea, ajá, yo soy la persona más despistada de este planeta. Y yo ahí dándole galletitas y no sé qué, y de pronto le empezó a dar como mal de estómago, así mal, y yo, ¡ah! Y yo dije: "Qué bruta". Si estas ajá, galletitas tienen de todo, ¿verdad? de hecho, Em, y no le pasó lo otro, entonces Diego me dijo: "¿Ves que no era?". Y yo: "No, el gluten manifestándose en otra forma". ajá, Pero sí, entonces, no me acuerdo por qué pensé bueno, sí, porque tenemos lo mismo, tenemos el mismo problema de alergias. pero ves, o sea como sea, ahí está, no ha vuelto a tener ese tipo de alergias tan extrañas. No lo ha vuelto a tener, o sea, no se ha vuelto a inflamar. Em, no sé, no sé si también puede ser que ahora él pasa más tiempo adentro, ¿verdad? Porque antes él pasaba Ujú, más en el jardín y que fuera, digamos, que él, no sé, que le diera mucha alergia al zacate y que por eso se inflamaba. ajá. Y ahora como pasa más tiempo en la oficina conmigo, que ya no está tan expuesto a su alergeno, no sé, pero, sí, y yo No, con la creo T, yo creo que sí, lo que le pasa, exacto, es que se brota todo, pero vieras que había un tipo de treat, creo que era, ahí sin decir marcas, sí, el Nutrisource, pero uno en específico, porque le daban de los otros y todo bien. Y el día que uno le daba ese en específico, o sea, ese pobre, yo decía que vomitaba como la del exorcista, ¿verdad? Porque era una ay, cosa, y no. eso que uno decía, pero ¿qué está pasando? Bueno, ahí ya se fueron acumulando varias cosas. Y luego también nos dimos cuenta, cuando nos pasamos de Parrita para acá, Ajá, eh, es demasiado el cambio, allá estar en la playa, hay que estar en full montaña, y se le empezaron a poner los ojos todos llenos como de puras lagañas, pero muy, muy lagañoso. Y yo decía, ay, ¿pero qué tiene? Entonces ya lo llevamos y nos dice el veterinario, okey. Pues resulta que es una reacción al cambio de clima. Y yo, no puede ser. Entonces aquí cuando hay días que pasan muy calientes y de pronto otro se enfría mucho, de los ojillos, y tengo que Ah, estarle poniendo, yo la limpio con manzanilla, entonces le empiezo a pasar y él cierra los ojitos, espera que no se los pase, ya él sabe, ya él sabe. sí. Sí, 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 o sea, son un montón de cosas que, ay, no sé, hay gente que dice que, bueno, que no hay que humanizarlos y demás, pero es que cuando uno convive con ellos, uno se da cuenta que no son simplemente un animal ahí, Exacto. sin conciencia. A ver, que yo creo que todos los animales tienen conciencia, entonces ni siquiera sé si lo podría, no sé si esa comparación está bien, o sea, que es como ahí un accesorio, algo extra en la casa. No, no O se sea, puede. No, no no, es eso. ellos son parte de la familia, entonces es lo mismo. Si mi esposo está Ay, enferma, yo voy a tratar de ayudarle lo que pueda, y si se me enferma la tía no te lo moca, yo voy a hacer lo mismo. total, total, o sea, es algo tan, no sé, o sea, yo es que como que soy testigo de tantas historias, de tantos vínculos, de Ujú. tantas, o sea, es que en serio, son muchas, y yo digo, o sea, lo que la gente ama a sus animales. Y es que, Rebe, ¿cómo no te vas a pegar a alguien que solamente amor te da? Exacto, Es que no te hacen absolutamente nada malo. nada malo. No, o sea, O sea, la única vez que Arturo me mordió, ajá, y me mordió con ganas, fue porque yo accidentalmente le metí un dedo en el ojo. O sea, au, pero yo dije: "Me lo merezco", totalmente. Sí, fue accidental, estábamos jugando y él como que, no sé cómo fue que se metió y yo nada más hice así ujú. y ya, pero todos Pero eso son fue como acción-reacción de parte de exacto, él, o sea, exacto. O sea, yo hubiera como hecho cuando uno dice: "Ey, ¿pero qué le pasa?". así como: "¿Qué traidora?". Eh, y no sé, yo no siento que ellos tengan como, incluso los que son reactivos, ¿verdad? O sea, yo siento que es miedo,
más que todo. Exactamente. O sea, no es como de que es un perro malo o no, 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 o sea, simplemente se está protegiendo de algo. Exactamente. Eh, Siempre sí, sí, siempre hay algo detrás. La cuestión es dedicarle el tiempo a conocerlo y a ver qué es lo que necesita para, como ujú, para atenderle eso que esté sintiendo. sí. Bueno, y eso es otra cosa, ¿verdad? Que, em, a ver, sin tocar temas polémicos, este, lo que implica vivir con un perro, Ujú. ¿verdad? O sea, que no es nada más como, bueno, le ponemos la comida y el agua y nos hacemos compañía y ya, ¿verdad? O Ujú. sea, es como realmente otra cosa. O sea, siento que tal vez eso, o sea, eso de, ay, ¿quién es? Es que ya llegó mi esposo y ahí fueron ya todos a reclamarle porque no lo llevaron. Sí, sí, él se va en el carro y no los lleva, es cosa seria. Sí, bueno, a mí me pasa también, ¿verdad? Si yo me llevo a Arturo y no me llevo a India, Ah, ¿qué el va? reclamo feo. Ajá. Ese, em, que, que siento que antes, por ejemplo, generaciones tipo la de mi abuelita, que era más de así, como el Ujú. perro, se le da la comida, se le da el agua, ¿verdad? Y sí, lo queremos, no vamos a maltratar ni demás, pero no estaba es parte de la familia, ¿verdad? O sea, Exactamente. siento que sí ha habido como un cierto cambio de conciencia, o no sé cómo decirlo, pero, o sea, hubo un cambio bastante grande. De hecho, y tengo que publicar esas historias. Ahora que estaba en Estados, vi juguetes Fisher Ujú. Price para perros De verdad, eso no los he visto. y juguetes de marca de la Crayola, Ajá. que, o sea, son 2 marcas que hacen cosas para niños. Y yo dije: "Guau", o sea, Sí, definitivamente las cosas cambiaron y las marcas se están dando cuenta, ¿verdad? Porque eso es sí. otra cosa. Porque Y para estas que ya son cosas que digamos cambiaron ya a nivel global, ni siquiera es como que ajá, uno diga: "Uy, no, es que aquí en Costa Rica se puso de moda", o porque no, estamos no, no, copiando no, no, a no. los gringos. No, no, o sea, No, para nada. O sea, yo recuerdo, de hecho, andaba buscando una ropita para Vicente, ¿verdad? ajá, Entonces me fui como a la parte de mascotas y, y yo dije, mira, pusieron unos juguetes de bebés aquí. Seguro como alguien que dijo, no me lo va a llevar y lo pongo por acá, ajá. ¿verdad? Y me quedo viendo y yo, no sabe, para Esto mascotas, no. Fisher Price. Ajá. Y se lo dije a mi amiga, que ella es fotógrafa de mascotas también, y yo le dije, yo vea, y me hace sí. O sea, y para que una marca tan grande haga ese Ajá, cambio, es porque sabe que las cosas cambiaron. exactamente. O sea, ya, y yo siento que ya De no hay hecho, vuelta atrás. un día de estos vi una publicación que decía que ya en China se estaban vendiendo el año pasado más coches para mascotas que para niños. ¿Serio? Ujú. Qué Sí, sí, fuerte. sí, exactamente. Qué fuerte, digamos, para las personas que no lo aceptan, ¿eh? O sea, para las Sí, personas que para no, uno súper bien. para mí yo no tengo ningún Sí. problema. Pero sí es, o sea, a mí eso de verdad, yo dije, yo necesito tomar una foto de esto. Ujú. O sea, ay, ¿se despertó? Y otra cosa también es, hola. Ay, qué lindo Ajá, que es. sí, Con cara de: "Ay, me desperté", bueno, me exacto, despertaron. claro. Ay, qué cara. Ay, Hoy pobrecita. ella es tan blanca, es demasiado Ajá, blanca, y hoy andaba en el jardín y la andaba buscando y como que la volví a ver, pero me encandiló tanto, o sea, eso de que uno cierra los ojos y le queda ajá. bien, y yo decía: "Alma, usted es demasiado blanca", yo trataba de agarrarla ahí bajo el sol y es, o sea, en serio es Sí. como que a uno le tiran un flash, eh, Ajá, pero bueno, volviendo al tema de este cambio, o sea, ajá. Sí, es es increíble. qué fuerte, o sea, yo de verdad, yo creo que o sea, la primera vez que yo dije: "Okey, las cosas están medio cambiando", fue la primera vez que yo vi en un mall a un perro en coche, y yo Mm, dije: "Mira, la primera vez que lo veo, ajá, qué interesante". Y yo dije: "Sí, seguro está enfermito, o está viejito, o qué sé yo", ¿verdad? Pero no ajá. era como algo normal, o sea, no Exacto.
algo, a ver, no sé si normal es la palabra, si era como algo como común, ¿verdad? Que uno estuviera ya, Exacto, ajá. no, creo que ahora ya está un toque más, o sea, uno sabe que, ¿verdad? O sea, y de hecho yo he hecho sesiones de perros que eh, vienen con su cochecito y unos que no pueden caminar y demás. También está el tema de las sillas de ruedas. Sí, es demasiado, demasiado carga. Bueno, los perritos que es que de por sí ellos son increíbles, ¿verdad? No importa qué les pase, igual salen adelante. Pero Eso, también maravilloso, porque así no se lastiman tanto. Siento yo de estarse arrastrando los partecitos de atrás y demás. sí, no, o sea, y también yo no sé si es el hecho de nosotros como humanos no rendirnos, Ujú, de que ellos pueden seguir adelante, ¿verdad? O sea, porque exactamente. también me imagino, y esto a ver, se lo tendría que preguntar a mi estimado Diego, em, si antes la gente, digamos, había más tendencia de que si el perro quedaba paralítico, se dormía, Ujú. ¿verdad? O sea, porque ahora de Todavía se escucha, solo que ahora sí es como que uno dice: "Ay, ¿cómo se le ocurre que dijera eso?". Ajá, ¿qué lo va a dormir? ajá. Entonces, siento que es un tema como muy interesante. Bueno, está Marce, yo no sé si la conoces, que es la que, la que tenía Pupita, y que ella tiene varios perritos. Uy, Auri, ahí no. Ay, ahí están mis plantas. Este, que ella tiene varios perritos que tienen algún tipo de discapacidad. Ujú, em, Y siento que eso también es una cosa que está cambiando, ¿verdad? Porque antes, Dios guarde, ¿verdad? Uno va a decir de qué, porque no, o sea, el ujú, momento que deje de caminar o el momento de tal cosa, ya, no sé, eutanasia, ¿verdad? ujú, Y siento que ahora hay más opciones para alargarles la vida o hacerlos funcionales dentro de su, del problema de salud que tengan, ¿verdad? Como lo son de las sillas de ruedas. O sea, ujú. o sea, yo he visto, bueno, para la campaña, Ah, para sí, es cierto, sí, sí, es que no me acuerdo cómo el nombre es de posible ajá, que no se acuerde. ajá. Eh, Coquito, Coquito, Poquito, ajá. yo no sé, vos llegaste después, sí, vos no lo viste en No, vivo, no, a eso no lo llegué a ver. súper fuerte, sí, súper fuerte porque de él se arrastra, ¿verdad? Ajá, Y vos exacto. ves, y él todo bien, full actitud, le ponen su sillita de ruedas y él es, ¿verdad? O sea, Sí, lo más veloz de este mundo. Entonces, qué chiva la persona que dijo: "No, mi perro no se queda arrastrándose", y que haya tenido esa iniciativa porque, no sé, yo siento que es relativamente nuevo, ¿verdad? O sea, sí. lo de las sillas de ruedas. Y que igual, es inversión no solo de la silla de ruedas, sino que tienes que llevarla a terapia para que esté fortaleciendo las partes de adelante. Eso otra cosa, ¿verdad? O sea, que de un tiempo acá es donde ya uno sabe que hay fisioterapeutas de animales, Exacto. ¿verdad? O sea, de que y no voy a decir nombres, este, pero sé o sea, digamos, yo puntualmente puedo decir tal persona, tal doctora, tal, y así, ¿verdad? O sea, Exacto. Es eh, más, digamos, yo no sabía hasta que ya conocí a alguien que tuvo un perrito que lo necesitó, que había un odontólogo de perritos. Entonces, dependiendo de lo que tenga el perrito, sí, o sea, y es caso verídico, porque le pasó a Otto, el de Cindy, ajá, que la muelita se le fracturó, entonces era, bueno, tenemos que revisar para ver si se le hace tratamiento de nervio o si se le saca la pieza. Pero ya después ahí conversando era como, imagínate, si para uno un tratamiento de nervio es un dolor porque que hay que cuidar la pieza, que no se zafe, ¿cómo le vas a decir a un perro no muera de eso porque se le va a caer? Entonces, sí se le quitó la sí, pieza, ajá. pero, o sea, sí hay un dentista para mascotas. Entonces, igual a como hay dermatólogo, igual de Sí, 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 o sea, hay muchas cosas que, bueno, también de la cantidad de tiendas que hay para perros, ajá. ya sea más que todo online, ¿verdad? Ahora hay Ah, bastantes que sí, son ujú, online. sí. Eh, yo el otro día que estaba en Instagram, eh, estaba así, ¿verdad? Y yo, wow, otra tienda de mascotas. Y ya seguí, y yo, mira, otra tienda de mascotas. Y yo decía, qué increíble porque siento que hay un crecimiento acelerado en la industria de cosas de mascotas, Sí, ¿verdad? O sea,
que nosotros salimos ganando porque al momento que, no sé, a ver, yo jamás en la vida hubiera pensado que iba a comprarle 2 capas a Vicente para la lluvia. Ujú. Porque antes uno decía: "Y ellos van, se mojan un toque, orinan, lo que sea, ya", pero, o sea, yo sacarlo lloviendo, Ajá. jamás. Le acabo de comprar una capa que es Oh. divina, porque tiene unas nubecitas, no Ay, sé sí. si esto yo ahí canalizo mi instinto materno, ¿verdad? Pero, yo la vi y yo dije: "Es para mi Chencito". Y, Ajá. mm, un montón de cosas, ¿verdad? O sea, están las botitas estas para los pies, para cuando está demasiado Ujú. caliente, o sea, son No, muchas y cosas. es que hay muchos perritos que sí tienen una sensibilidad en las patitas que solamente tocar el zacate ya se les haría una alergia horrible y sí lo necesitan. Cierto, 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 no lo había pensado que también para las alergias. Qué chapa, sí, Sí, y sí. también, bueno, no me acuerdo si se llama malacesia, que los perritos, digamos, no pueden tener las patitas húmedas cuando ha llovido o así, porque entonces se les empieza a hacer igual alguna cuestión y después es pura picazón y se pueden romper y demás. Entonces, en ese caso también prefieren sacarlos con las botitas o que apenas entran ya hay que pasarles la secadora en las patitas, o sea, Sí, sí. es un montón Bueno, de cosas. y a ver, yo creo que eso es lo que podríamos pedir, o sea, para ya terminar como por acá, ¿verdad? Ajá, De como que nos manden historias de qué cosas han hecho que no se imaginaron nunca hacer por su perro, ¿verdad? Porque yo sí. vengo de estar una semana que me fui a meter a las montañas en California porque los 2 perros eran así se ponían mal con los fuegos artificiales. Ah, Entonces, por el era 4 de julio. 4 de Ajá. julio. Entonces, la opción nada más era, bueno, fotos de la montaña. Ujú, Y, eh, y hablando con ella, recuerdo que yo le dije como: "Bueno, pero", porque era, o sea, era manejar, ¿verdad? 6 horas ujú. para llegar ahí y que ellos ya estuvieran bien y todo el asunto. Y yo le dije: "Pero, ¿por qué no volamos?". Y me hace: "Mis perros jamás se van a ir en carga". Abajo, no, es Y que no yo son maletas. o sea, Uy, no estoy diciendo eso, no. ¿eh? Y yo así No, como no se pero ella es lo que uno siente, no, son ajá, maletas. entonces llegué y me hace: "El tema es que mis perros no los dejan irse conmigo, porque son muy Exactamente. grandes, son un par de Ujú, dobermans enormes". Y, entonces llegamos a eso, ¿verdad? O sea, cosas como esa de, bueno, no, mi perro jamás se va a ir en ujú. mi perro se va conmigo a la par. Si mi Y es perro no que va, no voy. no se permiten como más de 10 kilos o una Sí, cuestión así. hay un montón de restricciones. Ah, Siento sí. que hay unas aerolíneas que son más amigables que otras. Ujú. Yo tengo una clienta que, de hecho, se acaban de ellos ir a vivir a México, tenían 6 perros, y yo le dije: "¿Cómo se van a ir con todos?". No, yo le dije: "Yo se van con todos, ¿verdad?". Y me hace: "Obviamente". Y yo: "Bueno, ¿cómo van a hacer? Porque tendrían que ir y Ajá, venir", porque yo sí sé que algunas aerolíneas tienen un límite como de un perro en cabina, ¿verdad? okey, ajá. Y me hace: "De vamos con varios amigos", y cada uno Sí, lleva cada uno. Ay, qué lindos más bien. pero demasiado lindo, ¿verdad? Ajá. Son cosas Vamos que de excursión, ¿verdad? exacto, de hecho, yo estuve retentada a decirle: "¿Y cuándo se van para ir a tomar fotos con Ajá. pero Qué me dio un lindos. toque de pena. Este, y, y son cosas, a ver, que yo ahora veo más perros en aeropuertos que antes, ¿verdad? Ajá, O sea, claro. y en vuelos igual, gatos y cosas que, de hecho, como a mí me da tanto miedo volar, yo digo, si me toca un perro o un gato, me voy a salvar, porque Diosito no dejaría que se mueran en un avión. Entonces, como que a mí me da mucha tranquilidad cuando veo eso y yo, ay, viene conmigo un perro, no me va a pasar Ajá. nada. Pero sí, entonces, hay muchas cosas que creo que nuestra generación, bueno, vos de fijo sos más joven que yo, pero digamos que los millennials, este, bueno, no sé, ¿cuántos años eres vos? Yo el lunes cumplo años. El ¿En lunes cumplo serio? 36, sí. Todo bien. Adri, yo voy a cumplir 40 en 2 Ay, pero meses. igual, yo ahí voy, Sí, sí, ahí venís detrás. ahí voy a ver. Este, pero sí, cosas, digamos, sí, sí, pues somos la misma generación, que siento que nosotros haríamos y otra generación no. También están los perfiles de ellos en redes sociales. Por supuesto. Por Y supuesto. ahora sí utiliza más los perfiles de ellos que los de uno. Claro, Ujú. claro, o sea, entonces, ¿cómo los perros están cambiando la vida? Nos cambiaron la vida. Más bien Total. así se debió haber llamado el episodio. Tal vez la segunda parte se puede llamar así, cómo los perros nos cambiaron la vida.
Pero sí, me parece algo súper interesante. Vamos a terminar por aquí para que prosigamos con nuestros deberes del día. Y, y sí, entonces espero que les haya gustado que habláramos nada más básicamente de por qué amamos a nuestros propios perros. Exactamente. Y seguimos en la segunda partecita. Sí, porque Adiós. de fijo tenemos un montón más que decir. Sí, o sea, no podemos estar horas aquí hablando de esto. Pero bueno, cortamos por acá y nos vemos en la próxima. Bueno, Rebe, muchas gracias. Nos vemos.